Ni concursos de canto, ni redes sociales que hoy te hacen famoso en un ratito. Ella se ganó su lugar a base de trabajo, como se hacía antes, y construyó una carrera sólida. El resultado: 70 años de trayectoria, desde el cine de oro a la televisión, y un retiro digno en cada momento. 100 años de vida y 70 de chamba honrada. Ese fue su legado. Sarita nos enseñó algo clave: que una gran carrera no es la que más se ve en los reflectores. Que el trabajo serio no siempre es noticia, y que se puede llegar a los 100 años siendo leyenda, sin necesitar que nadie te diga quién eres. Y eso, en este medio artístico que hoy te come y mañana te olvida, es una clase de triunfo que ninguna moda de internet puede igualar. Ojalá haya disfrutado este recuerdo de la vida de Sara Montes tanto como yo al prepararlo para usted. Si usted la recuerda con Pedro Infante, o en alguna telenovela de los 90, o si apenas hoy la conoce, cuéntemelo en los comentarios, que me encantará leerlo. Y si le gustan estas charlas sobre las figuras de nuestro México, no se vaya a perder los otros videos. Píquele a suscribirse y a la campanita para que no se le pase ninguno, porque lo que viene está para contarlo. Piense usted en una actriz que tuvo el lujo de trabajar con los tres grandes gallos de nuestro cine, con Pedro Infante, Jorge Negrete y Luis Aguilar. Esa era Sarita Montes, la muchacha de Morelia, algo que poquísimas podían contar. Y no crea que ahí se quedó, para nada. Se nos metió a casa en los 90 con sus novelas, y ahora para el 2026 se acerca a una edad de la que casi nadie se ha dado cuenta. Pero su vida, ¡ay! Su vida guarda unos secretitos que apenas están saliendo, y que lo van a dejar con el ojo cuadrado. Vamos a echarle un ojo a su guardadito, a esos lujos que nunca anduvo presumiendo, al patrimonio que hizo calladita y a un chismecito de su vida actual que nadie se espera. Le prometo que este viaje le va a encantar. Arrancamos. Vámonos al principio de todo. Allá en Morelia, un 7 de junio de 1926, abría los ojos por primera vez Sara Rodríguez Orozco. En Michoacán, sí señor. La misma tierra que 20 años más tarde nos iba a regalar al gran Lalo el Mimo. Aquella Morelia de entonces era una ciudad con mucha clase, de universidad y cultura por todos lados. Imagínese usted, pura cantera rosa, su catedral imponente y gente de bien, de esa que trabaja y estudia sin hacer tanto escándalo. Su familia, los Rodríguez Orozco, era de esa clase media trabajadora. Nada que ver con la artistiada, créame, eran gente decente, de oficios honrados, con sus rutinas, su vida ordenada, y ni por asomo pensaban en los estudios de cine o en los foros de la tele. Pero Sarita les cambió el libreto. En los años 30 y 40, Morelia vivía con mucho ánimo la cultura que impulsaba el general Cárdenas, con sus escuelas públicas y sus bibliotecas para el pueblo, y esas casas de cultura que ponía el gobierno, porque creían que con los libros y el arte la gente salía adelante. Y en ese ambiente se crió nuestra Sara, donde se le tenía mucho respeto al conocimiento y a echarle coco, cosa que en provincia se tomaba muy en serio, no como en la capital con tanto corredero. Ese temple michoacano fue lo que la preparó para todo lo que la Ciudad de México le iba a aventar. Mientras tanto, nuestro cine estaba viviendo su propia revolución, pero así, sin hacer mucho ruido. Los estudios Churubusco habían abierto sus puertas en 1945, con un empujoncito del gobierno. Y es que toda América Latina pedía películas mexicanas a gritos, así que se filmaba como si no hubiera un mañana, y siempre había lugar para una cara nueva. Era una fábrica de estrellas, oiga. Crecer en Morelia era estar lejos del mero mole, pero el olorcito del guisado sí que llegaba. Las películas llegaban puntualitas a los cines de allá, como a cualquier rincón de la República, y la pequeña Sara veía en la pantalla grande a Pedro Infante, a Jorge Negrete y a la doña, sin imaginarse siquiera que ese mundo ya la estaba llamando. Lo que ella miraba en esa pantalla no era nomás un entretenimiento, era como un mapa del tesoro para una jovencita con chispa y ganas, que si se animaba a agarrar sus tiliches podía venirse a la capital. Sus primeros meses aquí en la capital fueron de picar piedra, solita y con mucha calma. Vivía en un cuartito de renta allá en la colonia Guerrero, por 80 pesos de los de antes, compartiendo el baño con los demás vecinos y comiendo en las fonditas del centro, donde con 3 pesitos le daban a uno su comida corrida bien completa. La clásica vida del que llega de su tierra con más sueños que dinero, aprendiendo que en esta ciudad se premia al que aguanta, no al que corre. Y Sarita fue aguantadora y paciente, y esa combinación fue la que le llenó el ojo a don Jorge Negrete. Pues en 1945, con 19 años recién cumplidos, Sarita hizo la maleta, y llegó a la Ciudad de México como tantas otras muchachas de provincia, con poquita ropa, menos dinero y unas ganas que pa' qué le cuento.
Y ahí la tiene, recorriendo estudios y oficinas, con esa paciencia del que sabe que vino a quedarse, no nomás a ver qué salía. No tenía palancas ni apellido de abolengo en el medio. Su única carta era su presencia y estar convencida de que ese era su lugar. Los primeros meses fueron de aguantar vara, de verdad, y entonces se le apareció el charro cantor. Y de ahí a codearse con los meros meros, Negrete, Infante y Aguilar. Cuentan que Negrete se la topó en un pasillo de los estudios, donde las muchachas hacían fila esperando que alguien las viera. De esos encuentros que solo pasaban en nuestro cine de oro, ¿se acuerda? Que dependían de tener ángel, de tener suerte, y de ese no sé qué, que los directores de antes cachaban al vuelo. Hay rostros de los que la cámara sencillamente no se quiere despedir, tienen un no sé qué. Pues Sarita tenía ese ángel, y Jorge Negrete, con ese ojo clínico, lo notó al instante. Bastó una palabra suya a los meros meros para que la maquinaria del cine arrancara para ella. Lo de ellos dos fue una de esas historias que parecen de película, ¿no les parece? De esas que se cuentan mucho, pero que casi nunca suceden, y por eso mismo se nos quedan grabadas para siempre. En aquel entonces, no nos hagamos, Jorge Negrete era el rey. Vaya bozarrón que se cargaba el charro cantor. Y con ese porte de galán y el poder que le daba el sindicato, pues imagínense ustedes. Que el gran Negrete te echara el ojo era como sacarse la lotería. Te saltabas años de fila. A las extras de entonces les pagaban una bicoca, entre 15 y 30 pesitos por día en los Churubusco. Apenas alcanzaba para el camión y un taco, pero les dejaba algo que no se pagaba con dinero. Estar ahí, de cerquita, viendo cómo los grandes hacían su magia en cada escena, era aprender el teje y maneje del negocio desde adentro, una lección en vivo. Un año completito se la pasó así, hasta que Negrete le dio el empujoncito. Esa fue su verdadera universidad. Empezó de extra en el 46, con 20 añitos, recorriendo el caminito que todas las grandes hicieron. Su trabajo era hacer bulto, moverse bonito por atrás sin robarle cámara a la estrella. Era la escuela más ruda del cine mexicano, y Sarita la estudió con una dedicación como quien sabe que cada día ahí dentro era oro molido. Un secreto que no enseñaban en ningún lado. Para 1948, Luis Aguilar, nuestro inolvidable Gallo Giro, era un verdadero fenómeno. Miren, no tenía el bozarrón de Negrete ni el pegue de Pedro Infante. ¿Para qué nos engañamos? Pero tenía otra cosa que valía su peso en oro. Le llegaba directo al corazón de la gente, sin poses. En la pantalla se veía como el charro que la gente del pueblo quería ver, uno de los suyos. Y Sarita, que ya traía callo de 2 años, no iba a desperdiciar semejante oportunidad. Su gran momento llegó en 1948 con El muchacho alegre. Fue su primer papel ya en forma, con diálogo y todo, y nada menos que con el Gallo Giro, que en esa época era uno de los meros consentidos del público que escuchaba la radio. Para ese año, a Luis Aguilar la gente lo quería casi al nivel de un Negrete o un Infante. Así que salir de protagonista junto a él era como recibir el título, era la graduación. Y es que, ustedes lo recordarán, el cine de charros de los años 40 y 50 era el reflejo de ese México bonito que todos queríamos proyectar después de la Revolución. El campo fértil, el hombre de palabra, la mujer de su casa, los caballazos y esas canciones que nos sabemos todos. Era un México de ensueño, sí, pero en el cine de barrio se sentía como un recuerdo de lo que fuimos. Sarita Montes fue por casi 10 años uno de los rostros más queridos de ese sueño que tanto necesitábamos. Pero para que entiendan de verdad lo que esto significaba, tenemos que recordar quiénes eran estos 3 señores en el México de aquellos ayeres. Pedro Infante era el pueblo hecho artista. Ese carisma no se fabricaba, se tenía o no se tenía. Jorge Negrete era el otro lado de la moneda, el México elegante al que se aspiraba. Un señorón con voz de tenor que le hacía el favor a las rancheras de cantarlas. Y Luis Aguilar era el norteño franco, el charro alegre y bonachón. Haber trabajado con los 3 era como haber sido la reina de ese mismo sueño mexicano. Después de esa película, su carrera despegó y logró algo que muchas actrices de la época envidiaban. Figúrense nomás, llegó a filmar con los 3 gallos del cine, Pedro Infante, Jorge Negrete y Luis Aguilar. Los 3 hombres que eran el molde de la masculinidad en esos años 40 y 50 que recordamos. Ser la actriz que estuvo en el foro con los 3 no era solo un logro más en su carrera, era colgarse una medalla que ninguna otra actriz de su tiempo pudo presumir igual. Pero la reinvención de Sarita como una actriz de talla internacional apenas comenzaba. Fíjese que entrar a las telenovelas en los 90 no fue cualquier cosa para las estrellas de la época de oro, pues en la tele como que no los querían mucho.
La Televisa de aquellos años le apostaba todo a los jóvenes, a muchachos que ni en el mundo andaban cuando Sarita filmaba sus películas de charros. Por eso, los que armaban los elencos no estaban muy seguros de que una actriz de su talla fuera a pegar en la televisión moderna como lo hizo en el cine. ¿Pero qué cree? Sarita les tapó la boca desde que grabó las primeras escenas de María Mercedes. La cámara, se lo juro, la seguía amando igualito que 40 años antes. La tele le llegó tarde, ya en los años 90, con una segunda vuelta que nos dejó a todos con el ojo cuadrado. Ahí la tiene usted en María Mercedes. Y luego en Marimar y la usurpadora, novelones que se vieron en medio mundo y que la conocieron millones. Y con todo eso, claro, empezó a hacer su buen guardadito. Pero, a ver, ¿de cuánta lana estamos hablando cuando decimos que hizo una fortuna? Agárrese, porque los números lo van a sorprender. Vayamos a la fortuna de Sarita Montes. El patrimonio de Sarita se construyó en dos tiempos muy diferentes de nuestro espectáculo. El primero fue en el cine de oro, allá por los 40 y 50, donde el pago era por película, cuando la industria andaba con todo. Y el segundo, ya en la tele de los 90 y los 2000, cuando Televisa pagaba por capítulo en esas novelas que veía toda América Latina. Juntando las dos épocas hizo su capital, pero lo cuidó con la cabeza de quien supo lo que era batallar para salir adelante. En el cine de oro, las actrices como Sarita, que eran ya conocidas y respetadas, pero sin ser una María Félix, digamos, cobraban entre 8.000 y 20.000 pesos por película. Para darnos una idea, ganaba menos que la Pinal, que se llevaba hasta 80.000 pesos por proyecto, pero mucho más que las extras, que apenitas sacaban entre 800 y 3.000 pesos. Sarita era de las buenas del cine ranchero, muy solicitada, y le pagaban muy bien dentro de su círculo en la industria. En aquellos años se filmaba a una velocidad que hoy parece de no creerse. Allá en los estudios Churubusco tenían foros trabajando al mismo tiempo, sin parar. Los directores iban a lo que iban, sin repetir 1000 tomas. Por eso los actores que llegaban preparados y listos eran los más buscados. Y Sarita Montes tenía esa fama. Los productores sabían que con ella no había pierde y todo salía a tiempo. Esos 14.000 pesos de entonces por película, hoy serían como unos 130.000 pesos actuales por cada una. Y en sus mejores tiempos, entre 1948 y 1955, se aventaba hasta 5 películas al año. Haciendo cuentas, en un año bueno se embolsaba hasta 100.000 pesos de aquella época, que hoy serían casi 900.000 pesos anuales. No era el dineral de las meras estrellas, pero sí un ingreso seguro y constante que le ayudó a hacerse de sus cosas. Pero espérese, que aquí viene lo mejor del chismecito. En su segunda etapa, en la tele de los 90, Sarita ganó mucho más que en el cine, muchísimo más. En novelas como María Mercedes o La usurpadora, a los actores de reparto como ella les pagaban entre 3.000 y 8.000 pesos por capítulo. En una novela de 100 capítulos, imagínese, eran hasta 800.000 pesos por todo el proyecto. Y como Sarita participó en varias de esas producciones exitosas, en esa época juntó una muy buena lana que compensó los años que estuvo más tranquila, lejos de las cámaras. Sus últimas apariciones fueron en La Rosa de Guadalupe. Por ese trabajo, que fue el último que hizo en 2016, a los actores invitados les daban entre 5.000 y 12.000 pesos por episodio. Era un ingreso modesto, pero muy digno para sus últimos años de carrera, para seguir en lo suyo, pero ya sin el ajetreo de las telenovelas largas y demandantes. Sarita Montes fue muy inteligente con su dinero, cosa rara entre los actores de su generación. El mundo del cine de aquellos años está lleno de anécdotas de artistas que ganaron un dineral y llegaron a la vejez sin un quinto partido por la mitad, porque se lo gastaron todo. Pero a Sarita no la deslumbraron las luces del escenario. Contrato que firmaba, cheque que le daban, era dinero que iba derechito a un guardadito, que con los años se hizo un buen capital, y gracias a eso jamás tuvo que andarle pidiendo prestado a nadie, a diferencia de otras que ya conocemos. Si juntamos sus dos buenas épocas, la del cine de oro en los 40 y 50 y la de la tele en los 90, nuestra Sarita logró juntar un capital de entre 8 y 14 millones de pesos de hoy. La mayor parte en casitas y terrenos que compró en sus mejores años, y en los ahorros que fue juntando con la disciplina de quien llegó de Morelia sin un quinto y que se juró no volver a pasar por eso. Era muy lista con su dinero, nada de presumida ni de gastar en lujos que no venían al caso. Sabía dónde poner sus centavos y ahorraba siempre. Una mujer que pensaba en el mañana, por eso sus propiedades. Y sus casas, fíjese usted, nos cuentan la historia de una actriz de las de a caballo, del cine ranchero de antes. Un género que siempre daba trabajo y pagaba bastante bien, ¿para qué negarlo?
pero no dejaba las fortunas de las superproducciones ni los contratos millonarios de las meras de Televisa. Por eso Sara, con los pies en la tierra, le metió a los ladrillos, pues sabía que el trabajo de hoy es el techo seguro de mañana. Su refugio principal estuvo en la colonia Narvarte. En sus años de más ajetreo, cuando andaba de película en película, Sarita vivió en la Narvarte, una colonia de clase media muy bien puesta y ubicada en la Ciudad de México, que le quedaba cerca de los estudios Churubusco y también a tiro de piedra del centro, donde estaban los teatros y las oficinas de los productores. Tenía todo a la mano para el día a día, pero sin la presunción de Polanco o de Las Lomas. Era la colonia ideal para una actriz que veía su carrera como un oficio, sin necesidad de que su dirección la hiciera sentir más estrella. Su departamentito en la Narvarte lo compró a principios de los años 50, cuando con lo que ganaba en las películas de charros ya le alcanzaba para esa inversión. Estaba en un edificio de 5 pisos, sobre la calle que era el eje sur, como a 3 cuadras del parque. Tenía 2 recámaras, su bañito completo, sala, comedor, cocina y un balconcito que daba a los árboles del camellón. Eran 95 metros cuadrados de construcción, más que suficientes para ella, que usaba el departamento como su base para descansar entre un rodaje y otro compromiso. Lo tenía arreglado muy a su estilo, sencillito pero acogedor, con muebles de buena madera, de los que aguantan. En la sala tenía colgadas sus fotos con Pedro Infante, con Jorge Negrete y Luis Aguilar, ¿qué tal el reparto? Y en una repisita guardaba los programas de sus obras de teatro y los recuerdos de sus estrenos importantes. Era el hogar de alguien que quería su profesión, pero que no necesitaba que las paredes lo estuvieran gritando a cada rato. Aquel departamento le costó 85.000 pesos de la época, que serían más de 760.000 pesos de ahora. Dio un enganche de 28.000 pesos y lo demás en paguitos por 4 años, que liquidó sin falta con lo que ganaba en el cine. Para que se dé una idea, hoy por hoy, ese mismo departamento en la Narvarte valdría entre 2,5 millones y 3,5 millones de pesos. Luego vino la casa propia. Ya en los años 60, cuando tenía un buen colchoncito ahorrado de sus películas, se animó a algo más grande. Sarita compró una casa en la colonia Portales, una zona muy de barrio, al sur de la Ciudad de México, un lugar tranquilo y bien conectado con todo, justo el tipo de vida que ella quería lejos de las cámaras y los escenarios. Era una casita de 2 pisos, de unos 160 metros en un terreno de 200, con 3 recámaras, 2 baños, su sala y un comedor que daba a un patiecito trasero. Tenía su cocina y un jardincito donde plantó rosales que cuidó por décadas, como quien necesita ver crecer algo para sentirse en casa. Pero esa casa en la Portales también fue testigo de los tragos más amargos de su vida, esos que nadie del medio artístico se imaginaba y que apenas están saliendo a la luz. Entre esas paredes sufrió en silencio la violencia en su matrimonio, y también vivió la pérdida de su único hijo, que es el dolor más grande que puede sentir una madre, y que ella llevó por dentro, calladita, como todo lo suyo. Y que después de eso siguiera de pie trabajando, que la viéramos entera en los foros de Televisa en los 90, nos habla de una fortaleza que muy pocas personas tienen. Se hizo de su casita en 1960 y 3 por 120.000 pesos de entonces. Hoy más de 1.800.000. Dio un enganche de 40.000 pesitos y el resto a 5 años, pagando puntualita, como buena administradora. Para 1968, la casa ya era completamente suya. ¡Qué tranquilidad! Ese fue su refugio en aquellos años más tranquilos, entre el adiós al cine de oro y su regreso triunfal a la televisión. En ese hogar es donde Sarita vivió su vida de verdad, lejos de los reflectores, esos momentos que la farándula ni se enteró y que apenas ahora conocemos, con detalles que nos dejan con la boca abierta. ¿Saben en cuánto estaría valuada esa casa de la Portales hoy? Entre 3 y 4,5 millones de pesos. Y si hablamos de sus coches, ella era una mujer práctica, los veía como sus herramientas, no para andarse luciendo. Hay que recordar que el cine de rancheros de los 40s y 50s no era de tanto derroche como el de las grandes divas. Y Sara era justo así. Elegante sin exagerar, funcional, pero siempre impecable. Su primer auto, comprado con su propio esfuerzo, fue un Ford Deluxe de 1949, verde musgo y con interiores grises. ¿Se acuerdan de esos? Eran el sueño de todo profesionista en México, una forma muy digna de estrenar coche. Tenía un motor V8 de 3,9 litros, con transmisión manual de 3 velocidades. Traía su radio AM, y esas formas redonditas de la posguerra era inconfundible en la calle. Le costó 12.000 pesos de aquellos, hoy más de 107.000. Se lo compró en 1950 con lo ahorrado de sus películas.
Ese Ford verde fue el primer vehículo que ella manejó, sintiéndose la dueña, no una pasajera más. Comprarlo con su dinero, 5 años después de llegar de Morelia sin nada, era una forma de decirse a sí misma: lo logré. Años después, en el 62, se hizo de un Volkswagen Sedán. En 1962, cuando el cine de rancheros ya venía de bajada, nuestra Sara cambió de coche. Se compró el famoso bochito, en color azul cielo. Así le decíamos todos, con ese cariño de algo que es casi de la familia. Le salió en 18.000 pesos de la época, que ahora serían más de 162.000 pesos. Era el carro ideal para esos años de transición en su vida. Práctico y sin muchas ínfulas. Muy adecuado para una actriz que estaba en pausa. Luego vendría el Nissan Tsuru, en el 92. Cuando la televisión la rescató en los 90 con María Mercedes y Marimar, era hora de renovarse. Sara se modernizó con un Nissan Tsuru de 1992, blanquito y con sus interiores de tela. Le costó 28 millones de pesos de los de antes de quitarle los ceros. Hoy unos 280.000. Era el coche perfecto para una actriz que volvía a la carga y necesitaba un auto fiel para sus vueltas a Televisa. Ahí se grababan las novelas que la metieron de nuevo en las casas de millones de personas. Pero hablemos de su vida. Sara Montes era de una sencillez elegante, de las que se dedican a trabajar más que a aparentar. No la veías en las revistas de sociales para sentirse importante, ni basaba su imagen en andar presumiendo lujos. Su elegancia era auténtica, de la que no se puede comprar. Le nacía de un buen gusto natural, no de comprar por comprar. Lejos de las cámaras, era una mujer con los pies en la tierra, orgullosa de sus raíces de Morelia y sin ínfulas de nada. Su ropa la compraba en las tiendas del centro de la capital, a donde íbamos todos desde los años 40. Ustedes se han de acordar. El puerto de Liverpool, fábricas de Francia, y esas boutiques de la calle Madero que vendían cosas de buena calidad, a precios justos para una actriz de su categoría. Era, en pocas palabras, una dama de Morelia, con buen gusto y muy medida. Claro que para sus películas rancheras el vestuario era otro cantar, muy apegado al género. Ese cine popular tenía sus propias reglas de vestimenta, y los estudios las seguían al pie de la letra en cada película. Pero ya en su vida diaria, fuera de los foros, Sara se vestía con discreción, como una provinciana en la gran ciudad, ropa de calidad, sin alardes y de colores muy combinables. Sus zapatos eran cómodos, siempre bien cuidados, y le duraban años porque los veía como una inversión, no un simple capricho. En sus años de más trabajo en el cine, se gastaba entre 6.000 y 12.000 pesos al año en ropa, que hoy serían entre 50 y 4.000 y 107.000. Era el presupuesto de alguien que sabía que la ropa era parte del oficio, pero no tenía por qué ser lo más caro. Ya en los 90, en la tele, cuando los cheques de Televisa eran más generosos, su dinerito para la ropa mejoró un poco, pero para nada, nunca como esas estrellotas que se gastaban un dineral en sus vestidos para las fiestas. Con sus compañeros, Sarita era un encanto. Todo el mundo en el medio la quería bien, de esa gente que nomás no daba lata, ¿saben? Allá en las películas de charros, codeándose con los grandes como Infante o Negrete, ella era siempre la primera en llegar. Se sabía sus diálogos de memoria y la escena salía a la primera, sin hacer batallar al director con 20 tomas. Pero, ¿cómo vive Sarita ahora? Y aquí les va un chismecito que para el 2026 nadie comenta, pero que es importantísimo. Fíjense que Sarita Montes cumple 100 añotes el 7 de junio de 2026. Un siglo, qué bárbaro. Y va a llegar a su centenario igualita que siempre. Muy calladita, sin andar haciendo tanto aspaviento. Sin pedirle permiso a la vida, nomás llegando. Porque así le toca a una mujer que ha vivido como ella. 100 años de vida y para entonces ya serán 10 años desde que la vimos por última vez en la pantalla. Porque en el 2026 se cumplen 10 años de aquel capítulo de La Rosa de Guadalupe, que fue su despedida. 10 años retirada por completo. Ni una sola vez se ha dejado ver en público, ni ha dado una sola entrevista. Y eso que los de los chismes la buscan y la buscan, pero nada, ni una sola palabra se les ha escapado. Saben que si Sarita aparece, sería un notición. Imagínense, una leyenda de 100 años siempre causa revuelo. Pero a ella ni le hace falta, y por eso nomás no lo hace. Así de sencillo. Miren, Sarita recibe su pensión de la ANDA cada mes, gracias a más de 50 años que estuvo cotizando. Empezó a aportar desde sus primeritos contratos por allá de los 40, y de ahí no paró nunca mientras trabajó. El sistema de la ANDA se hizo justo para gente como ella, ¿saben? Una actriz que le chambeó por décadas en cine, en tele, donde la llamaran. Ella nunca tuvo uno de esos contratos de exclusividad que te aseguraban otras cosas.
Pero fue tan constante con sus pagos que juntó lo necesario para tener su pensión, que le llega puntualita cada mes. Así que a sus casi 100 años, su economía está tranquila, con 3 entraditas de dinero que no le piden ni trabajar ni salir en la tele. Primero, la renta de su casa en La Portales, que le deja entre 10.000 y 15.000 pesitos al mes. Luego, su pensión de la ANDA por ser socia de toda la vida, que por sus más de 50 años de trabajo, le tocan entre 5.000 y 8.000 pesos mensuales. Y súmenle los ahorritos que juntó en 70 años de trabajo, que le dan otro tanto para vivir a gusto. Sarita va a llegar a los 100 años con sus cuentas bien derechitas, justo como ella lo quiso siempre. Seguramente cuando llegue su cumpleaños 100 el 7 de junio de 2026, no veremos homenajes en la tele ni grandes fiestas, tampoco de esos eventos que organiza Cultura para festejar a las leyendas que cumplen un siglo. Y no es que no la quieran, al contrario, es que ella no lo va a pedir ni a permitir. Es la misma muchacha que llegó solita de Morelia en 1945 y que siempre ha hecho su santa voluntad. Su centenario será muy suyo, como todo en su vida. Ella vive aquí, en la Ciudad de México, en una dirección que nadie del medio conoce bien y que su gente de confianza cuida mucho, como debe ser. No usa redes sociales, ni se aparece en los homenajes a sus compañeros de la época de oro. Ni entrevistas da, aunque le pregunten por sus 100 años. Sigue siendo la misma Sarita que trabajó con los ídolos. La que vimos de nuevo en la tele en los 90, la que aguantó perder un hijo y salir de un mal matrimonio sin que nadie se enterara. Una mujer que vive a su manera, sin que nadie le diga qué hacer. Ese es el verdadero legado de Sara Montes. Hoy en día, se acostumbra a celebrar a lo grande los 100 años de las estrellas de antes, de esas que vieron a México cambiar. Las televisoras hacen programas especiales. Cultura les hace homenajes, y en internet sacan sus historias. Y todo eso pasará, o no, el 7 de junio de 2026. Dependerá de si Sarita quiere abrir la puerta, o la deja cerrada. Pero conociéndola, lo más seguro es que esa puerta se quede bien cerrada. Que sus 100 años los celebrará como los 90 y los 80, en silencio y en privado, con esa idea de que la vida es para vivirse, no para que otros la anden mirando. Y mantener esa convicción por un siglo, ¡qué bárbara! Es la mejor herencia que un artista nos puede dejar. Así que al final, el verdadero tesoro de Sarita no eran sus 8 o 14 millones de pesos que juntó, ni en su casita de La Portales, ni en aquel churu blanco que la llevaba a Televisa por los 90. Estaba en ser esa muchacha que a los 19 años llegó sola de Morelia y se forjó una carrera de 70 años en pleno cine de oro, y tras los años de silencio, y al volver a la tele y retirarse siempre con la misma entereza, aguantando lo que nadie sabía, pero sin dejar nunca de trabajar, de pararse frente a la cámara y sacar el personaje, y en llegar al siglo de vida con sus cuentas claras, con una memoria intacta y viviendo como a ella le dio la gana. Respetadísima, eso sí. Fíjese que la historia de Sarita Montes nos habla de toda una generación, y hay que decirlo con todas sus letras. Fue de las últimas actrices hechas a la antigüita, de extra a estelar a puro pulmón, porque no existían los realities.